Sí, hoy vamos a comenzar con el barroco, pero sí me gustaría como hacer un resumen de esto que hemos visto del Renacimiento y la pintura flamenca. Bueno, no nada más la flamenca, sino estas obras que vimos en el norte de Europa. Y aquí sí hay que recordar que el diplomado comenzó con las primeras luces del Renacimiento, en donde recordemos que vimos estas dos escuelas, la escuela florentina con Cimabue, con Giotto di Bondone, y la escuela de Siena, en donde todavía venían de esta tradición bizantina, gótica, con Duccio di Boninsegna y con Simone Martini, y luego más adelante aparecen los hermanos Lorenzetti, que como se formaron un poco en Florencia, los dos hermanos, tanto Pietro como Ambrogio, y conocieron la pintura de Giotto, entonces su obra va a tener como más esa influencia florentina. Recordemos que una de las obras más importantes de Ambrogio Lorenzetti, por cierto, está ahí en el Palacio Ducal en Siena, en donde hace esta alegoría del buen gobierno y del mal gobierno. Luego ya entramos en lo que fue el Quattrocento italiano o el Renacimiento temprano, en donde todavía estábamos un poco con esa tradición del gótico internacional, con Gentile da Fabriano, con Pisanello y con el propio Fangelico en Italia. Y luego, posteriormente, vimos a estos primitivos flamencos sumamente importantes, que fueron Robert Campin y Jan van Eyck, que son digamos que los fundadores o con los artistas con los que va a iniciar la pintura de caballete en Flandes, allí en Bélgica, que entonces era Flandes, porque ellos venían de esa tradición del libro iluminado, miniado, y entonces su obra generalmente, aunque sí hicieron obra de gran formato, pero se van a caracterizar por estas obras de pequeño formato, con una gran atención al detalle. Recordemos estas dos obras que vimos en un momento dado, cómo las comparamos y cómo son de diferentes los estilos en esta época. Dos obras que se realizaron en el mismo año, 1430, la de la izquierda por Frangélico, la de la derecha por Robert Campin, y esas diferencias, como en Italia ya estaban conquistando la perspectiva prácticamente, y como en Flandes todavía había una perspectiva incipiente. Sin embargo, tenían como esta perspectiva intuitiva y con este gran detalle en sus obras que las hace realmente magníficas a estos dos pintores. En ese mismo periodo del Quattrocento italiano encontramos y vimos a Paolo Uccello, a Masaccio, a Filippo Lippi y a Piero de la Francesca, mientras están trabajando en Flandes Roger van der Weyden y Petrus Christus. Esta obra, que se relacionan, las dos son obras de tema religioso. En 1442, Roger van der Weyden hizo este descendimiento de la cruz, y 2 años después, Piero la Francesca hace esta de la flagelación de Cristo. Prácticamente estamos hablando de dos pintores contemporáneos, solamente los separan 2 años, pero vean cómo mientras Roger van der Weyden todavía sigue esa tradición gótica, situando a estos personajes como si fueran dentro de una especie de cajoncito. Quedan bastante amontonadas todas estas figuras. Sin embargo, si nos acercamos a ellas, vamos a encontrar que tienen una gran expresividad en los rostros, etcétera, etcétera. Hay un gran cuidado en
en las texturas de las ropas. Eso es una característica de estos pintores flamencos. Piero de la Francesca, que es un tratadista que se abocó al estudio de la geometría, de las matemáticas, de la perspectiva, hizo su libro de perspectiva y de medidas de la figura humana, etcétera, etcétera, que realiza esta tabla que se encuentra ahí en Urbino, que es verdaderamente fantástica por ese estudio que hace la perspectiva, un estudio matemático. Entonces, vemos esas diferencias entre lo que está sucediendo en este momento en Italia y lo que sucede en Flandes. Seguimos en el 400, vamos a encontrar a Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, sobre todo estos tres pintores que van a estar trabajando en el norte de Italia, y Sandro Botticelli ahí en Florencia, muy, muy allegado con la familia Medici, sobre todo Lorenzo el Magnífico. Y en Flandes están los pintores Dietrich Bouts, Hans Memling, Hugo van der Goes. Aquí vemos estas referencias, la pintura realizada por Hugo van der Goes de la Adoración de los Pastores, que es un tríptico, recordemos, es un tríptico que fue realizado para un comitente italiano y se fue a Italia este tríptico, y aquí es donde va a haber ese intercambio con los pintores florentinos sobre todo. 2 años después, Sandro Botticelli está haciendo su Adoración de los Magos, esta obra que es única en su género porque justamente en las figuras de los Reyes Magos va a representar a la familia Medici. Y además de representar a la familia Medici, además el propio pintor se autorretrata, es el único personaje que vemos en el margen de la derecha, el único personaje, además del comitente, que es el que vemos aquí atrás, que mira al espectador. En el caso de Sandro Botticelli, como autor testigo de esta escena, autor disfrazado, lo encontramos aquí. El tríptico que fue realizado para la familia Portinari y que causó un gran revuelo ahí con los florentinos, y entonces este es un momento muy importante de casi finalizando el siglo XV, cuando ya hay este intercambio y cuando empieza a haber estas influencias entre el norte de Europa e Italia. Y así llegamos al Alto Renacimiento italiano, con Leonardo da Vinci, por supuesto, Miguel Ángel Buonarroti, Giorgione, Tiziano y Rafael Sanzio o Rafael de Urbino, y paralelamente, en el Renacimiento nórdico vamos a encontrar a Jerónimos van Aken, el Bosco, y Alberto Durero, que es el máximo representante del Renacimiento alemán. Y recordemos cómo Alberto Durero estuvo varias veces en Italia, le gustaba mucho ir a Italia. Justamente este retrato que hace en 1505, retrato de una joven veneciana, él tuvo mucho la influencia de los pintores venecianos, sobre todo Giovanni Bellini, que fue gran amigo suyo, y Andrea Mantegna. Vemos aquí cómo hay una diferencia de un año, mientras Alberto Durero está haciendo este retrato en 1505, Rafael hace el retrato de Agnolo Doni en 1506. Ese retrato de Rafael que sigue toda esa influencia de Leonardo después de que Rafael conoce la Mona Lisa, que se queda impactado y casi enamorado de esa imagen. Y bueno, no nada más él, sino otros pintores, se reconoce esta posición
que vemos aquí de Agnolo Doni como la posición Gioconde, precisamente es la posición de la Gioconda y que sobre todo recordemos que Rafael la va a utilizar una y otra vez en sus retratos de esta época, antes de luego irse a Roma, donde va a tener también la influencia de Miguel Ángel. Llegamos así al manierismo en Italia con artistas de la primera generación que fueron Jacopo Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, estas pinturas que después del Alto Renacimiento, en donde la figura estaba totalmente idealizada, donde habían encontrado la perfección de la imagen, pues empiezan a buscar algunas salidas en el arte y una de ellas va a ser esta de alargar las figuras, como lo presenta Parmigianino en esta imagen de la visión de San Jerónimo. Mientras tanto, en el norte de Europa encontramos a Joaquim Patinir, que es considerado como el primer paisajista del norte de Europa. Vimos muy recientemente a Joaquim Patinir con esta imagen de la Laguna Estigia, realizada 6 años antes que lo que está haciendo Parmigianino. No hay manierismo en el norte de Europa. Hay otro tipo de expresión muy diferente, pero no hay pintores manieristas, como si es un movimiento que básicamente lo vamos a encontrar en Italia y una de las figuras pues es el Parmigianino, pero también hay una segunda generación que fueron Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari, Tintoretto y el Greco. El Greco es pintor manierista, a pesar de que él nació en Creta, recordemos que su formación inicial la va a hacer en Venecia. Y justamente uno de los maestros que más le inspiraron fue Tintoretto. Aquí vemos esta obra de Tintoretto entre 1562 y 1566, una serie que realizó de la vida de San Marcos, y contemporáneamente o unos años después, 1569, encontramos a Pieter Bruegel, el viejo, el pintor que va a inaugurar el género de la pintura costumbrista ahí en el norte de Europa. Y aquí es bien importante porque justamente estos dos pintores, Tintoretto y Pieter Bruegel el viejo, nos van a conectar con el estilo barroco, porque ellos son un poco como ese eslabón, como esos pintores de transición. En el caso del Tintoretto, en donde ya empieza a manejar un poco más el claroscuro que inició Leonardo, empieza a darle mucho mayor importancia, empieza a realizar obras de este tipo como con más dramatismo, obras muy teatralizadas. Comentamos cómo el Tintoretto se reconoce por tener esas composiciones hasta cierto punto cinematográficas por la manera en que las realiza. Y en el caso de Bruegel, que inaugura este género que luego va a ser muy importante en el norte de Europa, en época barroca por distintas razones. Entonces, son dos pintores sumamente importantes que debemos de situarlos en esa transición del manierismo o de la pintura de casi finales del siglo XVI hacia lo que conoceremos como estilo barroco. ¿Qué es lo que estaba pasando en general en este mundo occidental en cuanto a la situación, al contexto histórico? Bueno, primero algo bien importante, que es la reforma protestante y la contrarreforma católica.
la expansión de la reforma en el siglo XVI, pero que prácticamente va a estar consumada en el siglo XVII. La inició Martín Lutero, pero luego hubo otras personas que continuaron con este protestantismo, y va a haber diferentes zonas que se va a modificar prácticamente todo el mapa europeo. Aquí lo podemos ver claramente. Vean, por ejemplo, en las zonas de dominio católico, es todas esas que están en color cremita. Y ahí está incluido, por supuesto, Portugal, España, parte de Francia porque hay algunos lugares franceses que son de dominio calvinista. Por supuesto, Italia, ahí están los estados pontificios. Vemos por ahí cómo en Viena, Austria, está también con dominio calvinista. Luego vamos a encontrar las zonas verdes, que son zonas de dominio luterano, que es, por supuesto, el Imperio Germánico, todo el norte de Europa, Noruega, Suecia, los estados bálticos, las zonas de dominio calvinista, en donde se van a incluir los Países Bajos y Escocia. Las zonas del dominio anglicano que se van a dar básicamente en Inglaterra a través de Enrique VIII, porque rompe esa alianza que tenía con España cuando nunca se pudo divorciar de su esposa, que era hija de los reyes católicos, pero hay un rompimiento ahí, y entonces rompe con la iglesia y crea la iglesia anglicana. Y entonces ahí también va a haber allí algunos disturbios porque hay católicos contra anglicanos. De hecho, Irlanda, parte es católica y un pedacito es anglicana. Esto es importante porque va a influir en el arte, sobre todo en estos lugares protestantes, en donde ya no va a haber prácticamente el género religioso, y por eso es importante este género costumbrista que se va a poner de moda en el norte de Europa, justamente en el estilo barroco. Otra cosa que sucedió que también nos lleva a reflexionar acerca del arte es esta guerra de los 30 años, en donde se desarrolló ahí en la Europa central entre católicos y protestantes, y en la que se vieron envueltas las grandes potencias europeas. Esta guerra y la posterior guerra franco-española van a acarrear una época de malas cosechas, hambrunas, peste, además de una crisis monetaria con escasez de plata, desigualdades en el empleo y distribución de recursos, en fin, duró 30 años, por eso se llama así. Termina en 1648, se luchó por esa hegemonía europea, esa lucha religiosa de la que hemos comentado, y hay una pugna entre lo que es un imperio y los estados-nación. Finalmente, en 1648, termina esta guerra, la paz de Westfalia. Eso le da fin a las guerras de religión, finalmente se logra la igualdad y la libertad religiosas, se forman las iglesias nacionales protestantes, y el sur de Europa va a quedar católico. Va a haber una recomposición del mapa político europeo, una hegemonía continental francesa, el hundimiento del imperio de los Austrias. España pasa a ser una potencia secundaria, deja de ser esa gran potencia que era, se independiza Holanda y se fragmenta Alemania. Y por otro lado, va a haber una afirmación de las monarquías absolutas, sobre todo en Francia. El rey será la encarnación del Estado, es un poder restringido solo por las leyes divinas y las naturales
y los parlamentos que no son convocados. Y por otro lado, el predominio de estados-nación, caen las formas de poder supranacionales. Esto también está dividido en algunos lugares. ¿Qué significa eso de monarquía absoluta? Se convierte esa monarquía absoluta como una forma de gobierno, sobre todo lo vamos a encontrar en Francia y un poco todavía en España. Pero en Francia con Luis XIV, el famosísimo Rey Sol, mientras que en Holanda y en Inglaterra van a triunfar las fórmulas parlamentarias gracias a la lucha de la burguesía por el poder. La monarquía absoluta tiene poder otorgado por Dios, es decir, es un derecho divino que se le otorga a la corona y al ejército profesional. Y la corona va a tener control sobre la nobleza, sobre la iglesia, un poder hereditario y vitalicio, y por supuesto una administración centralizada. Y esto va a durar pues un buen rato, y un poquito también en España va a seguir un poco la monarquía, aunque ya no va a tener el poder que tenía. También en esta época del siglo XVII vamos a encontrar a filósofos y científicos que son muy importantes. Por ejemplo, Francis Bacon, que recomendaba la observación directa de la naturaleza. René Descartes, que introduce como sistema de pensamiento la duda metódica, es decir, solamente se fía de su pensamiento. Está Pascal, que con Leibniz veían al mundo como un conjunto de mónadas, unidades formales, seres elementales o átomos con vida inteligente, cuya sustancia es su fuerza y su poder de cambio. También encontramos a Baruch Spinoza, que pensaba que Dios era la sustancia única presente en todas las cosas, y en el caso de John Locke, defendía que las ideas provenían de sensaciones exteriores y que eran los sentidos el único medio de percepción. Esta lógica racional va a dar lugar a la observación y a la experimentación científica. Es un momento en donde se está ante el desarrollo de la física, se dan las construcciones de los instrumentos ópticos como los telescopios, como los microscopios, que van a posibilitar los estudios en el campo de la biología y de la astronomía. Así que también vamos a encontrar a científicos como Galileo Galilei, que hace progresos en la mecánica, descubre las leyes del péndulo y las de la gravedad. Christian Huygens, que hizo los primeros estudios sobre electricidad y magnetismo. Además, es el descubridor de la teoría ondulatoria de la luz y también inventó el reloj de péndulo moderno. Evangelista Torricelli, y junto con Pascal, descubrieron la presión atmosférica, y Torricelli además inventó el barómetro de mercurio en 1643. Robert Boyle, junto con Galileo y Mariot, descubren las leyes de la presión de los gases y fue fundador de la química moderna. Y por supuesto no puede faltar Isaac Newton, a quien se debe el principio de gravitación universal de la luz, y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton. Otra cosa sumamente importante que va a surgir en este periodo es la música. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Magníficos músicos van a ser barrocos como Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y George Händel. En el caso de la arquitectura, la arquitectura barroca va a dominar la riqueza ornamental
la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, ojo porque el barroco no fue un estilo unificado, ni en la arquitectura, ni en la escultura, ni en la pintura. Es una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y en cada región. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos a la izquierda un orden salomónico que está en Quito, una iglesia de los jesuitas en Quito. Vean esas columnas así como, que parecen como redondeadas. En la parte central vemos la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es prácticamente un barroco muy clásico. Y en la derecha está en España, en Murcia, que es el estilo estípite, que se encuentra en el santuario de Caravaca de la Cruz, ahí en Murcia. Son tres estilos totalmente diferentes y estos son algunos, porque inclusive en la Nueva España va a haber otro estilo más localista y así en cada una de las regiones. En cuanto a escultura, la barroca, al igual que en la pintura, vamos a encontrar una representación naturalista, ya no es esa representación idealizada, se va a integrar en la arquitectura y va a proporcionar una intensidad dramática, como podemos ver en esta imagen de la éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni de Bernini, que es extraordinaria. Va a ser una composición más libre, lo que le va a otorgar ese movimiento, ese dinamismo, incluso teatralidad, entre otras características. Justamente Gian Lorenzo Bernini es uno de los principales exponentes de la escultura barroca italiana, magnífico. Es una obra exquisita la que hace Bernini y en general se va a distinguir por eso. ¿Qué es lo que sucede entonces con la pintura barroca? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas pinturas barrocas? Pues al igual que la escultura, vamos a ver más teatralidad en la representación. Lo comentaba hace un momento, el primero que empieza a hacer más teatral el espacio pictórico será Tintoretto. Esta obra de la izquierda es de Rubens. Vemos esa composición en diagonal que le otorga a la imagen una gran tensión a esta imagen. No es un descendimiento, más bien es una obra en donde están levantando la cruz que acaba de ser, en donde acaba de ser crucificado Jesús. Es un levantamiento de la cruz. Cuando veamos a Rubens veremos esta obra y las que vemos aquí con mayor detalle. También va a haber esa composición con un estudio del claroscuro muy importante que lo va a otorgar Caravaggio. Esta obra de la derecha es de Caravaggio, juega con las luces y sombras. Bueno, el que inicia con las luces y sombras, con el claroscuro, lo hemos dicho en varias ocasiones, es Leonardo, pero Caravaggio va a utilizar este recurso para darle mucho más dramatismo a las imágenes, para moldearlas mejor, para darles más volumen, para darles mayor dramatismo a la imagen, tanto que su obra es a veces tan oscura que se conoce como tenebrismo. Otra característica que vamos a encontrar dentro de la pintura barroca van a ser estas escenas muy recargadas, ese horror al vacío que encontramos en la mayoría de las composiciones. Imágenes abarrotadas de elementos, ya sea personas, estructuras, angelitos, nubes, lo que sea. Hay un recargamiento
en las imágenes. Va a haber, además del tema religioso, también se van a tratar temas mitológicos, pero ni el religioso ni el mitológico va a estar idealizado como sí lo estuvo en el Alto Renacimiento. Esta obra de la derecha es Las Tres Gracias de Rubens, una obra muy conocida de él, en donde la figura humana es tal como él la ve, es naturalista. No hay idealización ni en los rostros ni en las figuras, no se hacen figuras estilizadas, sino que se busca más ya lo natural en ese sentido. Algo bien importante es que va a haber una inclusión de nuevos temas, lo hemos comentado ya en algún momento, entre ellos la naturaleza muerta, paisajes, las escenas costumbristas. Va a haber pintores que se van a destacar en el paisaje, va a haber pintores que se van a destacar en escenas costumbristas, como vemos aquí la imagen de la lechera de Vermeer, un pintor barroco holandés. También pintores como Francisco de Zurbarán, que crea estas maravillosas bodegones como este que vemos aquí, o paisajistas como encontramos a dos franceses que se van a destacar en el paisaje, que fueron Claude Lorrain y ahorita se me escapa el nombre de este otro francés. Los dos se formaron en Italia y prácticamente vivieron toda su vida en Italia, pero son pintores de paisaje clásico que van a imponer una moda en el paisaje y van a tener muchísima influencia. Sobre todo, en lo que se refiere a la pintura costumbrista, sobre todo la vamos a encontrar en el norte de Europa, en estos lugares que vimos al principio que son protestantes, como Holanda, en algunos lugares quizás alemanes, en fin, porque ya no va a haber comitentes religiosos. Entonces, Nicolas Poussin es el otro pintor francés de paisaje. Entonces, el tema costumbrista es primordial para esta parte de Europa. Otra cosa fundamental y que se relaciona con esto que les acabo de decir es que inicia el coleccionismo, que está unido al desarrollo incipiente de la arqueología. Empieza a haber algunos trabajos de arqueología sin método todavía, porque eso se va a alcanzar hasta la Ilustración, pero el coleccionismo va a adquirir un claro carácter internacional y entre otras cosas es importante porque va a tener consecuencias para la conservación del patrimonio, tanto a nivel cultural como de divulgación y también técnico, en lo que se refiere a los tratamientos aplicados a las obras, jurídico por la necesidad de reglamentar el comercio y las exportaciones. En el norte de Europa pertenece esta obra que vemos a la izquierda, es de Jan, del hijo de Pieter Bruegel, Jan Bruegel, que se dedicó a este tipo de imágenes. Es una obra muy pequeñita, también la veremos con más detalle. En esa parte de Europa, en el norte, además va a iniciar el mercado del arte. Va a iniciar la figura de marchante del arte, lo que ahora se conoce como art dealer, en esta zona. Va a haber galerías, era común encontrar galerías porque el burgués que tenía una buena posición económica va a comprar obra para decorar sus casas. Entonces ya empieza a cambiar este sentido del arte. Y por otro lado, van a empezar a haber coleccionistas de pequeñas cositas, de cosas así como extravagantes, y que son estas colecciones que se llaman curiosidades, gabinete de curiosidades.
esta obra que vemos a la derecha es una pintura que está basada justamente en un gabinete de curiosidades, porque como ya empieza ese intercambio internacional y empiezan a llegar algunas figuras extravagantes de América, de África, de Asia, entonces empieza a ver este coleccionista de cosas curiosas. Bueno, era importante ver este contexto antes de que entráramos a la pintura barroca para ver de qué estamos hablando, y ahora sí ya nos vamos a Italia. ¿Qué estaba pasando en Italia en el siglo XVI? Bueno, pues había interrogantes acerca de si la pintura era mejor que la escultura, o si el dibujo era más importante que el color, o viceversa. Por ejemplo, los florentinos sostenían que el dibujo y los venecianos se iban más por el color. Ya lo hemos visto. Pero también sus temas habituales ahora eran diferentes, porque se estaba hablando de dos artistas que habían llegado a Roma procedentes del norte de Italia, cuyos procedimientos parecían totalmente opuestos. Uno era Aníbal Carracci, de Bolonia, y el otro Michelangelo Merici da Caravaggio, de un pequeño lugar próximo a Milán. Estos dos artistas parecían ya cansados del manierismo, pero la manera, el modo con que cada uno de ellos superó ese manierismo fue muy diferente. Y el día de hoy, pues vamos a ver cómo lo hizo Michelangelo Merici da Caravaggio. Fue un artista bastante rebelde, él no sentía ninguna preferencia por los modelos clásicos, no tenía ningún respeto por la belleza ideal. Lo que él quería era romper con todos esos convencionalismos, pensar por sí mismo respecto al arte, y fue el primero cuya actitud fue resumida por los críticos en una sola palabra: se le acusó de naturalista. Es decir, ya no vamos a encontrar a partir de Caravaggio esa idealización de las figuras. Eso es ser naturalista, pintar al natural, pintar lo que estaba viendo. Claro, en su momento fue el gran escándalo. Y mientras los críticos argüían, él trabajaba sin descansos, y su obra, fíjense qué interesante, no ha perdido nada de su atrevimiento en los 4 siglos que han pasado desde entonces. Caravaggio nació en Milán, donde su padre, que se llamaba Fermo Merici, trabajaba como administrador y arquitecto decorador del Marqués de Caravaggio, ciudad de la que más tarde va a tomar el nombre y a la que habían llegado hacia 1576 debido a la peste que azotó Milán. Entonces Caravaggio trabajó principalmente en Roma, en Nápoles, en Malta y en Sicilia. Su formación estuvo muy influenciada sobre todo por la pintura veneciana y lombarda, también la parte norte de Italia. De la pintura veneciana aprendió, por supuesto, el uso de ese color cálido y atmosférico, y de la lombarda, sobre todo, el fuerte realismo y esa predilección por modelos populares y humildes. Este es el centro de Milán, que es maravilloso porque yo creo que es una de las pocas iglesias de estilo gótico que hay en Italia. En torno a 1590, Caravaggio llega a Roma. Esta es una imagen de Roma. En principio va a trabajar en talleres de otros pintores, pero muy pronto abre el suyo y sobrevive de pequeños encargos hasta que consigue algún cierto reconocimiento. A través del comercio de obras de arte, conoce a su primer mecenas, que fue el cardenal del Monte,
que no solamente le permite independizarse artísticamente, sino que también le va a proporcionar el primer encargo oficial, que es esta decoración de la capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses. Al rato la veremos con más calma. Ahorita hablemos en términos generales de lo que fue la vida del Caravaggio. Aquí vamos a encontrar por primera vez ese tratamiento de la luz típica de Caravaggio, ese claroscuro. Desde el exterior, haces de luz se proyectan súbitamente en la oscuridad del cuadro y crean ese mundo real modelado con precisión, pero que permanece al mismo tiempo ajeno al espectador. Es un estilo característico de este gran maestro. Y a partir de aquí ya no le van a faltar encargos oficiales. Pero Caravaggio era conocido en la ciudad por su carácter pendenciero, mantiene su situación solo gracias a la protección que recibe de las esferas más altas, y en 1606 se ve envuelto en un asesinato y tiene que huir. En una reyerta mata a un hombre con un cuchillo, o sea, realmente no es que quisiera matarlo, es que se estaba defendiendo y pues le clava el cuchillo y el hombre muere. Primero se refugia en una propiedad del príncipe Marcio Colonna, donde pinta esta Virgen del Rosario, con ese estilo característico del Caravaggio, con esos claros oscuros muy potentes. Luego prosigue su camino hasta Nápoles y ahí va a seguir pintando sobre todo cuadros de tema religiosos. En Malta es acogido por el gran maestre de la Orden de San Juan, Alok de Vignacourt, del que pinta varios retratos. Pero ese periodo se ve interrumpido por la orden de su arresto y entonces es avisado y huye rápidamente de nuevo, pasa por Siracusa, pasa por Messina, ahí en Messina pinta algunas de sus obras mayores y posteriormente se dirige a Palermo y finalmente regresa a Nápoles. ¿Qué era lo que quería entonces Caravaggio? Bueno, pues él quería que le fueran, que estaba esperando el perdón por parte del Papa. Y justamente estando en Nápoles le llega la noticia del indulto del Papa y entonces se embarca hacia Porto Ercole, donde es detenido por error. Fíjense lo que es la vida de terrible, porque lo confunden con un asesino. Bueno, pero otro, ¿no? Y entonces, cuando finalmente consigue la libertad, el barco ya había zarpado con todas sus pertenencias. Entonces, Caravaggio sufre un ataque de fiebre y muere poco después de haber vuelto a pisar el suelo de Roma. Más bien, ya nunca llegó, muere aquí en Porto Ercole. Fíjense que hace algunos años, pocos años, en el 2010 más o menos, se encontraron supuestamente los restos de Caravaggio en unas excavaciones que se hicieron ahí, ahí en el puerto. Se le hicieron estudios y todo, y bueno, aparentemente son los restos de este artista, y se le hizo este mausoleo ahí en Porto Hércole, donde ahí permanecen sus restos. En la parte de arriba se hizo una especie de esculturita de una de sus obras, que es un bodegón, y es lo que vemos en esta parte de arriba, que es una esculturita que está sobre su tumba. Pues esa es la triste historia del Caravaggio, que fue poco afortunado, pero que fue un gran pintor. ¿Qué es lo que vamos a ver en Caravaggio? Bueno, en primer lugar vamos a ver que su obra temprana sobre todo va a realizar pintura de género, naturalezas muertas, imágenes también costumbristas
pero de tipo moralista, hablaremos de algunas de ellas. Y ya en la etapa de madurez, sobre todo va a realizar escenas religiosas con un marcado tenebrismo, composiciones audaces con este toque de dramatismo tan característico de este pintor. Veremos estas imágenes con mayor detenimiento. Sus primeras creaciones, como les digo, van a ser fundamentalmente pinturas de género, en donde combina la figura humana con estas escenas de bodegón, de naturaleza muerta. En estas primeras obras, aunque ya resulta evidente ese empleo que hace Caravaggio de los juegos de luces y sombras, aquí solo sirven para crear volúmenes, para darle profundidad a la obra. No añade a la acción efectos de dramatismo, como sí lo veremos en sus creaciones de madurez. Aquí encontramos este maravilloso cuadro del niño con un cesto de frutas que está en la Galería Borghese. Estos modelos que encontraba en la calle eran muchachos de la calle prácticamente. Algunos vamos a ver que sus rostros nos van a sonar familiares porque como que ya eran modelos que ya los tenía, que eran sus amigos, y entonces ya los llamaba y acudían ahí a su estudio para posar para él. ¿Recuerdan esta imagen que les decía de esta escultura que se puso allí sobre la tumba de Caravaggio? Bueno, pues está inspirada justamente en este cesto de frutas que se considera tradicionalmente la primera naturaleza muerta de la pintura occidental. Importante. Este es un género que se inaugura a finales del siglo XVI y principio del XVII en los talleres de pintura en los centros italianos. Y esos talleres de pintura se les llamaba bottega, o sea, eran les botteghe, las botegas, las bodegas. Y de ahí surge el nombre de bodegón, de botteghe. Caravaggio es uno de los primeros, si no que el primero, en emplear este género, pero lo hace para simbolizar alegorías cristianas o morales. Tiene una significación profunda en lo que aparenta ser un simple cesto de frutas de temporada, y en donde se pueden rastrear, analizando las frutas y hojas que aparecen pintadas aquí, manzanas, peras, higo, membrillos, uvas, pero están pintadas con tal realismo que inclusive, fíjense qué interesante, un maestro, un profesor de horticultura, logró descubrir cultivos particulares en este cuadro, en esta gran hoja de la higuera que vemos aquí, que está toda ahí ya raída. Aquí hay otra, ¿no? Y encontró que esta mancha que tiene aquí esta hoja es ocasionada por un hongo que se llama anthracnosis. Pero también si nos fijamos en las frutas, no son frutas, algunas de ellas ya no son comestibles porque ya están pasadas. Ya vean, aquí unas uvas ya están ahí como chupaditas, las manzanas ya tienen lombricitas porque ahí se ven los hoyos por donde están, que se han metido los gusanos. Igual acá muchas uvas ya muy secas. Las hojas también ya se ven secas, varias de ellas. Es decir, es más que un bodegón como tal, es una pintura moralista. ¿Qué quiere decir? Es una vanitas, es un memento mori, podríamos decir, ¿no? Es esa idea de que de la fugacidad de la vida, y la naturaleza muerta sirve mucho para eso, porque aquí lo que se ve es esta fruta que ya se está echando a perder, es decir, ya está muriendo. Y es un poco la idea que quiere transmitir el artista.
Una excelente obra que está en la Galería de los Uffizi es este Baco, magnífico. Fue pintada poco después de que Caravaggio se uniera a la casa de su primer patrón importante, que fue el Cardenal del Monte, y por supuesto refleja los intereses humanistas del cultivado círculo del cardenal. Parece ser que el encargo lo hizo el cardenal para darlo de regalo a Fernando I de Medici en ocasión de las celebraciones de las bodas de su hijo Cosme II. Curiosamente, la imagen aludiría a la conocida frugalidad del gran duque y que además era abstemio. En la obra, Baco no está representado de una manera idealizada como hemos visto otras obras. Al contrario, se parece al joven del pueblo, uno de esos que acabamos de ver en los que Caravaggio solía representar en las obras de las que vimos anteriormente con sus frutas. Y es que Caravaggio solía frecuentar estas tabernas, prostíbulos, y de ahí sacaba sus modelos. Y como en la mayoría de sus obras, no vamos a encontrar paisaje casi en ninguna de ellas. Hay un par de obras que probablemente tengan paisaje, porque el interés de Caravaggio más bien era destacar la humanidad de los personajes en vez de detalles que a él le parecían superfluos. Su elección en representar estos sujetos populares, toscos, torpes y sin gracia, por cierto, le trajo muchas críticas durante su vida. Pero ahora que vemos las obras a distancia, bueno, pues nos parecen realmente magníficas. Vean aquí, por ejemplo, este personaje muy bien representado de Baco con esas grandes hojas que le sirven de tocado en el cabello. Un joven, está representando un Baco joven, un muchacho musculoso, y si nos acercamos a esa fruta de abajo, encontramos nuevamente que varias de estas frutas ya no son comestibles. Nuevamente vuelve a jugar con estas vanitas en este detalle. La fruta, que como les digo ya no es comestible según para algunos críticos más serios, está simbolizando justamente esa fugacidad de las cosas mundanas. Pero hay algo también más importante que se encontró en esta obra una vez que le hicieron una limpieza en una intervención, en donde en este jarro que vemos aquí a la izquierda, aparece un pequeño retrato del artista que está trabajando en su caballete. Realmente, apenas si logramos verlo, apenas aquí se ve la cara, o sea, es difícil verlo, es más fácil encontrarlo en la obra original que en una imagen, por más buena que sea esta imagen, es un poco difícil encontrarlo, pero en la obra original claramente se ve el artista que está ahí pintando. Y eso es interesante porque en estos momentos ahí en Italia, a diferencia de lo que ya estaba haciendo este alemán Durero, que él ya hacía autorretrato de manera individual, aquí todavía para algunos comitentes pues no les interesaba un autorretrato del artista, o sea, lo que querían era este tipo de cosas, y entonces los artistas encontraban esta manera un poco como colocar la autoría del cuadro, y lo hacen a través de pequeños autorretratos. Veremos otros artistas, sobre todo en esta época se va a dar mucho esto de representarse en algunos objetos, como es en este caso en la jarra, y en otras obras también artistas se van a representar como autores, pero ahí un poco disfrazados, como autores un poco
escondidos en las obras, ¿no? Una imagen en donde vamos a encontrar que existen varias versiones, por lo menos dos, es esta que está en la Pinacoteca Capitolina en Roma, y la otra está en el Museo del Louvre. Y la datación de ambas obras todavía es objeto de debate. Esta obra despertó un considerable interés entre los artistas jóvenes y los más modernos coleccionistas de arte de Roma. Entró en la colección de un banquero adinerado, el aficionado al arte marqués Vincente Giustiniani, que se convirtió en un importante mecenas del Caravaggio. Justamente, amigo de Giustiniano fue el cardenal Francesco María del Monte, que es quien compra la otra versión y además compra la partida de cartas que ahorita veremos también en la clase. Y en algún momento de ese año, Caravaggio entra a formar parte de la casa del cardenal, y para el cardenal, Caravaggio pinta la segunda versión de la Buenaventura, que copió justamente de esta, pero le hace algunos cambios. Es esta que vemos aquí, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. Está bien conservada. Parece que tiene más problemas la anterior, como que tiene, como que sí ya requerirá alguna limpieza o algo así. Si vemos las dos obras, realmente son bastante similares. Caravaggio, por ejemplo, era muy dado a tener estos atuendos, eran de su propiedad y los tenía justamente ahí para ponérselos a los modelos y luego pintarlos. Y entonces, si se fijan, en realidad, pues los trajes son exactamente lo mismo. Hay algunas diferencias, como la blusa de la que está leyendo la Buenaventura, que es diferente en cada una de las imágenes. Lo mismo que los modelos, no son los mismos modelos que utilizó para una obra que los que utilizó para la otra, pero están los dos, prácticamente es la misma idea. Esta es la primera obra que Caravaggio hace para la serie de las pinturas del Cardenal del Monte. Aquí podemos apreciar a un trío de jóvenes músicos, probablemente ensayando, a lo mejor dando un concierto. Caravaggio va a usar a partir de esta obra el tema de la música también en sus cuadros, y con este cuadro además inicia la tradición de autorretratarse a menudo en sus obras. Ya había empezado un poquito a hacerlo en la obra que vimos anteriormente, pero aquí ya lo hace de una manera mucho más elocuente. Es justamente este joven que vemos aquí en la parte de atrás. Se autorretrata como autor disfrazado de un ángel que está ahí dando un concierto. No, no de un ángel, sino de estos jóvenes. Lo que pasa es que sí hay un angelito que también los está acompañando, que es el que vemos del lado izquierdo. Y fíjense qué interesante, porque es el único que está mirando fijamente al espectador, que esa es una característica de los autorretratos como autorías, que es una manera de hacer contacto con el espectador y un poco decirle, ojo, fíjate, yo soy el autor de esta obra, como que tiene esa intención el que vea al espectador. Es probable que estos jóvenes sean conocidos amigos de Caravaggio, dado ese gran realismo que tienen, o sea, se ven muy naturales. Los rostros de dos jóvenes denotan un gran esfuerzo puesto en su obra. Por ejemplo,
Esa concentración que tiene este muchachito que vemos a la derecha, que está muy absorto ahí leyendo las partituras. Y el ángel también muy entretenido ahí queriendo cortar alguna uva del racimo. Una obra sumamente interesante es esta, en la que algunos de sus biógrafos, como Lamberto Roth, consideran como su último trabajo de la etapa primaria de su vida. También fue un encargo del cardenal del Monte, quien la retuvo en su colección privada hasta que murió. Y el objetivo de la obra era mostrar cómo la astucia de la maldad vence a menudo ante la candidez y la inocencia de algunos personajes que son buenos y nobles de corazón, como ese muchachito al que le están viendo la cara definitivamente. Nos muestra a dos chicos jugando con cartas, mientras que el informante de uno de ellos le hace señas al otro sobre las cartas que tiene el jovencito. Caravaggio basó este cuadro en sus propias experiencias, porque su vida misma se desenvolvió muchas veces en este ambiente delictivo. Bueno, pues esta obra forma pareja con la Buenaventura encargada por el cardenal del Monte, que vimos anteriormente. Pero es verdaderamente magnífica porque nos muestra varios detalles chuscos, además de este personaje que vean con qué cara de truán se ve que es de los bajos mundos porque está su ropa, el guante roto, etcétera, está viendo lo que tiene y le está haciendo señales al otro. Pero si nos fijamos un poco más, este muchachito también es un tramposo, tiene guardadas unas cartas en la parte de atrás. Varios elementos que nos hablan justamente de esa maldad que existe en el juego y gente que siempre estará presta a timar a otro. También dentro de las obras de Caravaggio vamos a encontrar algunas, las menos, con temas mitológicos. Está, por ejemplo, esta de Narciso, la historia proviene de las Metamorfosis de Ovidio, y aunque fue un tema muy explotado en la literatura y en la poesía italianas, no tuvo tanto éxito en la pintura. De hecho, hay muy poca pintura con este tema de Narciso, y de las pocas veces que se representó, justamente Caravaggio recupera la leyenda y nos la representa en esta imagen que se encuentra allí en Roma. La leyenda dice que había un joven tan hermoso que se quedó embebido por el reflejo de su propia imagen en un estanque. Su admiración fue tal que cayó al estanque al intentar besar su propia imagen, y cuando cae muere ahogado. Pero los dioses le concedieron convertirse en la flor que lleva su nombre, el narciso, perpetuamente inclinada sobre el agua para poderse contemplar toda la eternidad. El artista emplea una composición sencilla para plasmar el tema, con esas típicas figuras enormes que parecen desbordar los límites del marco del cuadro, que es una característica en varias obras del Caravaggio. Y es una técnica que proporciona una gran cercanía al personaje y además le da como un aspecto espontáneo, como si fuera de fotografía. Esa es otra de las innovaciones que hace Caravaggio. Se adelanta a su tiempo, es un pintor, es un artista con mucha visión, al hacer estos encuadres que parecen fotográficos y que luego prácticamente los volveremos a ver ya en el impresionismo. A veces incluso corta el cuerpo retratado porque está demasiado próximo al espectador. Es un cuadro interesante.
Otro cuadro mitológico lo encontramos ahí en la Galería Uffizi en Florencia, de la Medusa. Según la mitología clásica, Medusa era un monstruo con cuerpo femenino y cabellera compuesta por serpientes venenosas. Su mirada petrificaba a los que osaban acercarse a ella. Entonces el héroe Perseo se enfrenta a ella utilizando el reflejo de su escudo para localizarla sin mirarla y la decapita y entonces emplea su cabeza como escudo al tiempo que de la sangre del monstruo nace Pegaso, el caballo alado. Esta explicación mitológica nos conduce al tema iconográfico de esta cabeza de Medusa, que frecuentemente se empleó para adornar escudos. Lo que constituye el cuadro de Caravaggio no es un escudo. Aunque es una rodela, sí un escudo, pero más bien era empleado para torneos, no tanto para enfrentamientos. La rodela nunca fue empleada en batalla. Funcionaba como un emblema para el cliente que la encargó. Caravaggio recurre nuevamente a este rostro distorsionado por el dramatismo, con el cuello chorreante de sangre, las serpientes erizadas alrededor de su rostro, que todavía petrificaba la sensibilidad de aquellos que se acercaban a contemplar la obra. Es que es realmente tremenda el rostro de la Medusa realizada por el Caravaggio. En el periodo de madurez del artista, se va a decantar abiertamente ya por la temática religiosa, va a trabajar por encargo de los grandes comitentes de la época. De hecho, algunas de sus obras son tan naturalistas que son rechazadas, pero no le faltan los mecenas laicos dispuestos a adquirir de buen grado aquellos cuadros que el clero no veía con buenos ojos. Una obra muy bella y muy original que realiza Caravaggio, quizás yo creo que es, si no el único, de las pocas imágenes en donde el Caravaggio incluye algo de paisaje. La obra formó parte del conjunto dedicado a su mecenas Francesco del Monte, quien años más tarde la donaría al Palacio Aldobrandini como un regalo al Papa Clemente VIII. Y representa el pasaje evangélico que se narra en el Evangelio de Mateo, en donde se muestra la huida por inspiración divina de la familia de Jesús a causa de la persecución de Herodes. Vemos un envejecido José que le está sosteniendo la partitura musical a un ángel, mientras María y Jesús duermen plácidamente, al parecer arrullados por esa música angelical. Es una escena bellísima la manera en que representa a este ángel en la parte central, de espaldas, en donde lo que vemos es parte de sus alas que están un poco replegadas, tocando ese violín, una manera totalmente diferente de un descanso en la huida a Egipto. Y es interesante porque cuando se han hecho investigaciones acerca de la obra, han podido determinar que esta partitura musical que está sosteniendo José es de un motete es una partitura musical de un motete del compositor flamenco Noel Bauldin, que es lo que está interpretando el ángel. O sea, no es que se puso ahí Caravaggio a recrear una partitura así nomás, sino que la tomó de esa partitura, la copió tal cual
y entonces puede ser reconocida. Detalles magníficos, muy naturalistas, muy realistas. Vean aquí el equipaje, ¿no? Que trae José con los pies desnudos, un ángel sumamente estético, alargado, bello, que nada más vemos parte de su perfil. Una virgen que se ha quedado dormida, quizás arrulladas por esa música. Un niño Jesús bellísimo y todo en medio de un paisaje poco común en la obra del Caravaggio. Hacia 1598, el cardenal Mateo Contarelli encarga a Caravaggio 3 pinturas dedicadas a la vida de San Mateo para su capilla en la iglesia romana de San Luis de los Franceses, que son estos que vemos aquí. Que la vida de San Mateo, que va a iniciar con el cuadro del margen de la izquierda, que es la vocación de San Mateo. Luego va a ser la que vemos de frente, que es el Evangelio de San Mateo, inspirado por un ángel. Y finalmente la obra de la derecha, que es el Martirio de San Mateo. En cuanto a la vocación de San Mateo, la fuente que utiliza es el libro de Mateo 9:9, que dice: Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Caravaggio logra suscitar emociones y explicar pasajes simbólicos con esta riqueza y sutilidad que trascienden la naturaleza del arte pictórico, congelado en este espacio bidimensional y en el tiempo. Son estas imágenes estáticas como precisamente como una escena congelada en el tiempo justamente. El manejo que hace del claroscuro en esta obra es verdaderamente sensacional. Sigue la luz, la mano de Jesús que vemos del lado derecho. Y cuando nos acercamos a esa mano, aquí vemos a Jesús, me voy a acercar para verlo. Lo vemos apenas en sombras, está estirando la mano y podemos seguir ese gesto de la mano que se continúa con el gesto de la mano de este personaje que dice: ¿a quién le hablas? A este personaje sí, a este personaje que está contando monedas y que quiero que me siga. Y entonces sigue la luz, sigue un poco la imagen de Jesús. Pero cuando nos acercamos un poco más a esta mano, vemos cómo hay un guiño a la obra de la creación de Adán de Miguel Ángel en el fresco de la Capilla Sixtina. Es el mismo gesto, la misma posición de la mano que tiene Adán en la obra de Miguel Ángel, la tiene Jesús en la obra de Caravaggio, pero al revés, o sea, es la otra mano. En la obra de Miguel Ángel es la mano izquierda y en la de Caravaggio es la derecha, pero la posición es exactamente la misma, es idéntica prácticamente, con lo cual vemos que se ha inspirado, es un guiño que le hace, o un homenaje, si lo queremos ver así, que le hace a la obra del maestro Miguel Ángel. Para la parte central de la capilla, el tema debía ser la inspiración de Mateo por un ángel. Inicialmente, Caravaggio había resuelto la imagen con un Mateo sentado, mientras que el ángel le guiaba la mano sobre el manuscrito. Sin embargo, esta obra no fue del agrado del comitente porque le pareció que era muy ordinaria, que era falta de respeto hacia el santo. Y entonces Caravaggio realiza la segunda versión, que aunque trata de complacer al donante, realmente no sacrifica su estilo y el resultado pues es esta obra magnífica
de gran dinamismo, con ese ángel sobrevolando y que le está contando al santo el evangelio. Vean esa posición de los dedos como cuando estás argumentando algo, ¿no? Cómo le está contando la historia. Es magnífico, Caravaggio, cómo hace esta composición. Este hombre que está, Mateo, que está escribiendo, viendo al ángel, que está escuchando la historia que le está contando, y vean que ni siquiera está sentado, sino que está recargando su rodilla en un banco, que el banco está a punto de caerse, o sea, en cualquier momento el San Mateo va a dar por allá. La primera obra que hizo no se sabe su paradero, solamente se tiene una fotografía, pero es una obra que está desaparecida o a lo mejor estará en alguna colección privada, no lo sabemos. La tercera escena de la vida de San Mateo es justamente su martirio. Cuenta la leyenda que Mateo predicó por Etiopía, cuyo rey deseaba a una virgen cristiana. Mateo lo reprende por desear violar a una novia de Cristo y como castigo el santo es martirizado con una espada y un hacha. Mateo era el santo patrón de los cambistas y banqueros de Florencia, y en un potente claroscuro también, poniendo énfasis justamente en la escena central, que es donde se encuentra Mateo tirado en el suelo, con su verdugo que está frente de él, a punto de asestarle el primer golpe con una espada. Y la gente que está ahí a su lado, espantada por lo que va a suceder, lo podemos ver con esas expresiones tan dramáticas que tienen algunos de ellos, un pequeñito que está a punto de correr de ahí porque no soporta ver lo que está viendo, y un ángel que ya se ha acercado en una nube con una palma, que es uno de los atributos de los santos. Y aquí nuevamente encontramos la figura de Caravaggio. Aquí, como autor disfrazado de uno de los personajes que se encuentran en la habitación, siendo testigo, autor testigo de la muerte y del martirio de San Mateo. No está viendo al espectador, pero reconocemos su rostro ahí en la parte de atrás. Una de las historias que más se van a realizar en esta época del barroco es la de Judith y Holofernes. Es un episodio bíblico, un tema frecuentemente pintado, sobre todo en el estilo barroco. Judith era una viuda bella y educada que, al enterarse que Betulia, su ciudad, estaba sitiada por el general Holofernes, decide hacerle frente y junto con su criada se acercó al ejército enemigo, haciéndoles creer que estaba de parte de ellos. El general Holofernes cayó rendido a sus encantos, la invita a su tienda de campaña para cenar. Judith aprovecha la noche para emborracharlo y después de que cae dormido, lo decapita y salva a su pueblo. Según los textos originales de la época, 100 años después de que Caravaggio pintara esta tremenda escena, todavía continuaba provocando reacciones de horror y sorpresa entre los visitantes del Palacio San Beccari de Bolonia, donde se encontraba antes de pasar a la Galería de Arte Antiguo allí en Roma. Acostumbrados hoy en día a un lenguaje expresivo diferente, la obra tal vez ha desviado ese efecto inicial de horror a la curiosidad. Pero tenemos que situarnos y pensar, por ejemplo, que la captación de una degollación no era tan difícil de contemplar en directo en el siglo XVII. Pero qué espanto, ¿no? Y Caravaggio crea la imagen de una manera totalmente dramática, que si recordamos la
obra de Giorgione con el mismo tema de 1504, vemos totalmente la diferencia de lo que era el Alto Renacimiento con una pintura totalmente clásica, en donde no hay una gota de sangre, en donde está Judith con un traje totalmente limpio, ella totalmente como una heroína, en donde apenas ya si nos damos cuenta vemos que la cabeza de Holofernes está bajo su pie. Giorgione nos está recreando la imagen de Judith y Holofernes a través de una imagen clásica casi poética. Mientras en el barroco lo que se buscaba era el dramatismo, la teatralización, y entre más sangre hubiera, mejor. Y por eso estos temas eran muy buscados en la época barroca, con este tenebrismo característico del Caravaggio. Una obra muy conocida de Caravaggio es esta de la incredulidad de Santo Tomás, que nos muestra justo ese momento en que Cristo resucitado se le aparece a sus discípulos, pero Tomás no cree en su identidad, por lo que Cristo mete uno de sus dedos en la llaga del costado. De ahí esa frase de metió el dedo en la llaga. Es fácil imaginar que un cuadro semejante chocara a la gente devota como les pareció que era irreverente, casi ultrajante, porque estaban acostumbrados a ver a los apóstoles como unas figuras muy respetables, envueltas en hermosos ropajes, y ahora con este artista se hallaban ante lo que parecían vulgares jornaleros con esos rostros atesados, arrugadas las frentes, la ropa rota, en fin. Por eso fue acusado de naturalista, por supuesto, pero es una obra de una gran fuerza porque justamente le otorga a los personajes mucho dramatismo a través precisamente de retratarlos con esas expresiones. En septiembre de 1600, otro cardenal, en este caso Tiberio Cesari, en ese entonces era tesorero del Papa Clemente VIII, le encarga a Caravaggio 2 obras para su capilla que estaba dentro de la Basílica de Santa María del Popolo en Roma. Los lienzos de Caravaggio representan a la crucifixión de San Pedro del lado izquierdo y a la conversión de San Pablo del lado derecho, y ambas obras poseen una extraordinaria fuerza expresiva y nos introducen a una serie de soluciones estilísticas muy innovadoras. La obra que vemos en el frente fue realizada por Aníbal Carracci y podemos ver esa diferencia entre un estilo clásico y un estilo tenebrista que era el de Caravaggio. En el caso de San Pedro, él fue martirizado mediante la crucifixión, pero el apóstol solicitó a sus verdugos que no le dieran martirio de la misma manera que a Cristo, puesto que no creía merecer ese honor. Y por eso los verdugos le han crucificado al revés. Vemos cómo los 3 verdugos están enfrascados en su tarea con un absoluto desapasionamiento. Todas son figuras despersonalizadas cuyo rostro ni siquiera podemos ver. Toda la luz está puesta en la imagen de San Pedro. Pero estos personajes con una composición en diagonal le otorgan mucha tensión dramática a la obra. Es una composición magnífica en ese sentido. Y en el caso de Pablo, lo que va a representar va a ser la conversión. Él se llamaba Saulo en realidad y era un soldado arrogante que perseguía cristianos.
Y un mediodía de camino a otra ciudad, a Damasco, se dice, fue derribado del caballo por una poderosa luz, al tiempo que la voz de Dios le preguntaba: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo quedó ciego varios días y milagrosamente recuperó la vista con los cuidados de la comunidad cristiana. Por eso se convierte y adopta entonces el nombre de Pablo. En la representación de Caravaggio puede revivirse ese momento en que Saulo está siendo cegado por esa potente luz que transmite el artista, así como la expresividad cuando el soldado con los brazos extendidos está escuchando la voz de Dios. O sea, es también una imagen de una gran tensión. Estas composiciones de Caravaggio son sumamente potentes con ese innovador encuadre, en donde acerca tanto al espectador a la escena que tenemos la sensación de que estamos dentro de ella, que estamos siendo testigos de la escena que se está llevando a cabo, en este caso, en la conversión de Pablo. Vean qué magníficas obras eh, del gran maestro Caravaggio. Hacia 1602 está esta obra, este cuadro que procede del altar de la Chiesa Nuova de Roma, que fue dedicada a la piedad. Es una obra monumental de Caravaggio en la que representa el entierro de Cristo. El grupo de figuras está estructurado de modo rigurosamente simétrico sobre esa piedra del sepulcro que surge en diagonal de la profundidad del cuadro. Es magnífica esta obra que está en los museos vaticanos, magnífica. La unción del cuerpo y el descendimiento en el sepulcro son solo los argumentos acompañantes de la lamentación de la Virgen, que ocupa el puesto central. Nada separa más a los cuadros de historia de Caravaggio del arte del Renacimiento que esa renuncia que tiene de representar la figura humana bella, noble, heroica. No. Los personajes de Caravaggio aparecen abatidos, aparecen agachados, acuclillados, tumbados o al menos cabizbajos, pero nunca encontraremos una figura bella. Bueno, en este caso sí, la figura de Jesús es bellísima. Es un estudio anatómico maravilloso. Bueno, pues esta obra que actualmente está en los museos vaticanos fue prestada al Museo del Prado en algún momento, y entonces el Museo del Prado hizo un video, como muchos de los que hace, que son sensacionales, y vamos a compartir en donde nos hablan justamente de esta obra magnífica. En esta ocasión tenemos la enorme fortuna, así hay que decirlo, porque realmente se trata de un préstamo absolutamente excepcional, de contar con el descendimiento de Michelangelo Merisi, mucho más conocido como Caravaggio, un pintor milanés, lombardo, de una corta vida pero intensísima biografía. En realidad, la obra de Caravaggio es una sucesión continua de obras maestras. Es muy difícil destacar una obra de Caravaggio que esté por encima del resto. Ahora bien, si pudiéramos destacar una especialmente, quizás estaríamos hablando de esta pintura. La obra que presentamos fue pintada en una fecha imprecisa, estamos hablando de más o menos 1602-1604, fue pintada para la capilla de Girolamo Vitrice, que es una de las capillas que integran esta iglesia de Roma. Se llama la iglesia de Santa María in Vallicella o la Chiesa Nuova. Es una iglesia de los oratorianos de San Felipe Neri, una iglesia de nueva fundación en la época. Fue presentada en septiembre de 1604, eso sí que lo sabemos perfectamente, en un momento de especial
de especial actividad en la vida de Caravaggio, actividades que tienen que ver con pendencias, tienen que ver con actos normalmente al borde de la legalidad, como vivió siempre este apasionante pero polémico personaje. Se trata de una obra capital absolutamente en su catálogo, entonces, en el momento en el que fue presentada y ahora. Y podemos decir que a diferencia de otras muchas obras capitales de Caravaggio, en este caso la crítica contemporánea saludó esta pintura con absoluta unanimidad, con una crítica absolutamente positiva, cosa que ocurrió no tantas veces en la obra de Caravaggio, puesto que en sus pinturas se observaron con relativa frecuencia defectos, hoy no los calificaríamos como tales, pero en la época se calificaron como defectos que tenían que ver fundamentalmente o habitualmente con cuestiones de índole religioso. En este caso, como digo, la obra se introduce plenamente dentro de la ortodoxia católica. El cuerpo de Cristo es portado por Nicodemo, que es la figura más próxima al espectador y la figura que introduce al espectador en el cuadro, puesto que dirige su mirada hacia todos nosotros, y también por San Juan. Ambos portan el cuerpo de Cristo y lo depositan, ese es el momento que narra la pintura de Caravaggio, lo depositan en una losa de piedra donde será perfumado y embalsamado dentro de una ceremonia. La mano de Cristo muerto, la mano de derecha, apunta a la piedra en la que va a ser inmediatamente depositado, casi casi como mostrando que Él es la piedra angular de la iglesia, casi casi con algo que podríamos interpretar como con un sentido plenamente religioso. Detrás de estos dos personajes aparecen tres mujeres importantísimas en la narración bíblica. Se trata de la propia Madre de Cristo, la Virgen María, que aparece con una actitud contenida, como reconociendo que ese es el destino de Cristo, que eso es lo que tiene que ocurrir. Esa es la razón que justifica la propia presencia de su Hijo en la tierra. Y detrás de ellas otras dos mujeres que representan otras dos formas de representar el patetismo de la escena. Se trata de María Magdalena y de María de Cleofás, que como digo representan actitudes distintas ante el sacrificio de Cristo. El descendimiento de Caravaggio fue llevado por las tropas napoleónicas a París en 1797 con destino al Museo Napoleón y fue recuperado en 1817 para los museos vaticanos. En realidad nunca más volvió a la iglesia para la cual había sido pintada, la Chiesa Nueva, sino que volvió directamente al Vaticano, donde ahora se muestra, institución que de una forma tan amable nos permite su contemplación durante estos meses. 2011 fue expuesta ahí en el Museo del Prado. Es una obra realmente excepcional de de, de, de esta época del Caravaggio. Y otra igualmente, bueno, como bien decía el narrador del video, casi que todas las obras son grandes obras de Caravaggio. En ese año 1601, él vivía en el Palacio del Cardenal Gerolamo Mattei en Roma. Ahí realizó algunas telas para la familia patricia. Entre ellas se encuentra esta imagen que representa la escena de Maús con los discípulos. Emaús es el nombre con que se identifica un relato del Evangelio de Lucas que narra la aparición de Jesús resucitado a dos discípulos suyos de camino a esa aldea que así se llamaba Emaús. La forma en que lo invitaron a pernotar y cómo lo reconocieron durante la cena en la fracción del pan es justo el momento que captura Caravaggio. Debió de leer la Biblia una y otra vez, meditar acerca de sus palabras. Fue uno de los grandes artistas como Giotto y Dorero antes de él, que desearon ver los acontecimientos sagrados ante sus ojos, como si hubieran acaecido en las proximidades de su casa. E hizo todo lo posible
para que los personajes de los textos antiguos parecieran reales y tangibles y naturales, como lo podemos ver en esta imagen, que además nos, nos proyecta esa manera en que estos discípulos están asombrados, como este discípulo que vemos a nuestra izquierda, que está a punto de pararse de esa silla, del impacto que tiene de haber reconocido a Jesús, y el otro con los brazos extendidos, eh, con un manejo que hace de estas posiciones, de estas figuras que son verdaderamente excepcionales. Es incluso la manera en que Caravaggio nos muestra esa luz, la luz y sombra, todo colabora para ese fin en sus cuadros. No hace que se vean más suaves o más graciosos los cuerpos, sino más bien que es una luz dura, casi cegadora en su contraste con las sombras profundas, lo que hace que el conjunto de la escena resalte con mucha mayor solidez, diríamos, ¿no? Pocos de sus contemporáneos apreciaban eso, pero son efectos decisivos sobre los artistas posteriores, porque esto va a ser de una gran influencia para varias generaciones de pintores. Y no fue la única vez que realizó este tema, también lo hizo en 1606 en otra versión que ahora está conservada ahí en la Pinacoteca de Brera en Milán. Si vemos las dos obras, encontramos algunas diferencias. Por supuesto que en la imagen de la izquierda ya vemos como ese estilo mucho más asentado del artista. Eh, le agrega una nueva figura que es esta mujer que trae unas viandas, pero en realidad es ese mismo momento en donde los discípulos se detienen en la mesa cuando han reconocido a Jesús. Ese manejo del claroscuro es verdaderamente magistral en las dos obras, pero les digo, sí hay cierta evolución en el estilo cuando vemos la imagen de la izquierda, que es magnífica las dos. Caravaggio había huido de Roma por esos problemas con la justicia y entonces se dedicaba a trabajar para clientes particulares del sur de Italia. Y de este periodo es esta obra que le encargaron, se la encarga Tommaso de Frankis como pala de altar en la capilla familiar que estaba en la iglesia del Santo Domingo de Nápoles. El pintor hace gala de su técnica habitual para este lienzo de gran formato vertical, lo que nos permite contemplar una acción con varios personajes en un espacio más amplio de lo que solía verse en las obras de Caravaggio. Este tema también es muy explotado en el barroco porque pone en manifiesto esa doble naturaleza de Cristo. Por un lado, la de un ser divino y por el otro, la de un ser humano que sufre ante la tortura y el dolor. Y como vimos en el descendimiento de la cruz, hace un estudio maravilloso de la anatomía del cuerpo humano en esta imagen, en donde también el claroscuro juega un papel muy importante. Vale la pena recordar esta flagelación de Cristo de pues, casi 150 años antes, de Piero de la Francesca, en donde podemos ver cómo ha cambiado la manera de representar eh, el, eh, una escena religiosa, ¿no? Este claroscuro tan potente de Caravaggio le da mucha teatralidad, mucho dramatismo en contra de la pieza de Piero la Francesca, que más bien es un estudio de perspectiva, como lo hemos visto. Inclusive los personajes están idealizados,
pero son mucho más estáticos. No hay movimiento, no hay como esa interacción, no hay ese dramatismo, no hay esa teatralidad que encontramos en una pintura barroca. Aquí es donde podemos ver esa diferencia entre una pintura clásica del 480 a una pintura barroca del gran Caravaggio. Esta obra es considerada una de las obras maestras de Caravaggio y es la única obra firmada por el artista. El lienzo se muestra en el oratorio para el que fue pintado, lo cual es magnífico. Fue restaurado en la década de los 90 del siglo XX en Florencia y es uno de los que mejor muestra ese imponente uso que hace del claroscuro por parte de Caravaggio, que es su estilo más representativo realmente. Y es que si nos acercamos, que es esa manera de ver el arte de Caravaggio, es que pone su nombre, pero lo pone con la sangre, claro, no sangre, pero pensando en que esto es sangre del Bautista y con eso firma la obra. Es de una gran tensión esta obra, tremenda porque o sea, están a punto de cortarle, de degollar prácticamente al Bautista. Y vean aquí dentro del espacio en donde se encuentra, esto es fundamental porque las obras se pueden disfrutar mucho más cuando no han salido del lugar para el que fueron creadas. No todas las podemos ver así, pero cuando existen este tipo de obras, bueno, pues se disfrutan de una manera totalmente diferente. Se dice que este cuadro lo pintó Caravaggio para conmover al sobrino del Papa Pablo V y lograr que intercediera a favor de su indulto. Caravaggio realiza aquí un doble autorretrato. En la figura de David es el pintor joven y como el decapitado Goliat, como el último autorretrato del artista. El tema es trascendental porque se trata de, en esencia, el de la humildad y la inteligencia que derrota al orgullo y la fuerza física. Por lo cual, este pasaje bíblico alegoriza una antigua lucha entre la humildad y la soberbia que en aquel momento tocaba muy de cerca al pintor. Él había sido proscrito por la justicia romana a causa de un homicidio y el autor posiblemente trataba de demostrar su arrepentimiento ofreciendo la cabeza de la soberbia, que es donde coloca su propia imagen. Ya había realizado antes este tema en 1600, en esta obra que se encuentra en el Museo Nacional del Prado que vemos al lado de la izquierda. Pero también hay otra versión en Viena, que es la imagen de la derecha. Y vemos que es una imagen que va a repetir en varias ocasiones, pero la más potente, dijéramos, sería la última que realiza por ese mensaje que lleva, porque se retrata él, ahí es el último autorretrato, porque prácticamente ya lo realiza entre el año que muere y un año antes, en donde vemos esta cabeza de Goliat y que es el autorretrato de el propio Caravaggio. De Caravaggio se ha dicho que fue un revolucionario tanto por su vida turbulenta como por su pintura, en la que planteó una oposición consciente tanto al Renacimiento, es decir, a la pintura clásica, como al manierismo. Siempre buscó ante todo la intensidad efectista a través de estos vehementes contrastes del claroscuro que casi esculpen las figuras y los objetos
y también por medio de una presencia física de un vigor incomparable. Al evitar cualquier vestigio de idealización y hacer del realismo su bandera, pretendió ante todo que ninguna de sus obras dejara indiferente al espectador. Y claro que, por supuesto, no puede ser indiferente la obra del gran maestro Caravaggio. Todavía hasta la fecha sigue siendo una obra importante. Ay, perdón, me voy a ir a una imagen porque quiero mostrarles un corto video de lo que se conoce como tablas vivientes, que son estas escenificaciones que algunos artistas, algunos actores hacen de obras, de obras pictóricas. Eso es bien interesante y vamos a ver esto como para finalizar nuestra clase de hoy. Pues magnífico, ¿no? No sé si tengan algún comentario.